Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de cómo hacer. Hoy estaremos aprendiendo a hacer un molde, que me han pedido un molde para un parque. Bueno, realmente me han pedido 3 maceteros para un parque media luna, como ya les enseñaré, o ya vieron quizás en el intro si lo he puesto en el video. Y vamos a hacer unas media luna. Primero vamos a comenzar a hacer el molde. Vamos a hacer un molde desde cero porque no tengo algo parecido que sea de esa forma y ese diámetro, ¿no? Así que vamos a empezar con una forma muy ortodoxa de hacer un molde. Y bueno, espero que les guste este video. Es una manera, como repito, de hacerlo. Pueden hacerlo de cualquier otra forma, pero yo no consigo otra que sea, digamos, rápida y que no me demore mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, no se olviden seguirme en Instagram y Facebook, que subo los adelantos de los contenidos. Así que, sin más que decir, comencemos con el video. Hola, ya en la mesa, acá les platico cómo voy haciendo este molde improvisado, un poco ortodoxo. Es una maceta en la medida que me piden del alto de 50 centímetros y le estoy poniendo ahí como retazos de madera para que te dé esa forma medio triangular, ¿no? Y tapándolo con cartón para que, digamos, la mezcla no se escurra, ¿no? Ya sé que el cartón, bueno, con la humedad suele ceder, pero hay que tratar de improvisar. Ya sé que muchos también recomendarían hacer un molde de arena, como un suscriptor que me mencionó en una publicación, y como le escribí también, se podría hacer, claro, de molde de arena si digamos la maceta fuera un poco más pequeña, ¿no? Ya que el molde lo necesito sacar que seque en un día, y los moldes de arena suelen tardar 2 días aproximado, así que estamos haciendo un pequeño de improvisación. Ahí sí va quedando, y así quedó hecho con cinta film, cinta adhesiva, y es un molde improvisado que va quedando bien, ¿no? Le echamos grasa alrededor de todo el borde que vendría a ser la boca, ¿no? Tengo un pedazo de madera cortado redondo que justo tenía, que me habían mandado a hacer una mesa con ese molde, y bueno, lo estamos usando justo con la medida que es 1,20 m de diámetro, ¿no? Este mide 1,16 m por ahí, creo. Y este es como ya sabemos, el molde, y de ahí vamos a hacer recién la maceta. Es un molde desde cero. Acá le vamos poniendo lo que es la malla. Disculpe porque el video se cortó. Ya hemos puesto lo que es el alambre en toda la boca. Estamos poniendo la malla y vamos tapando poco a poco. Este es un, digamos, un proceso, si se podría decir, que demanda mucho tiempo, ya que tenemos que tener la forma más o menos de un óvalo, ¿no? De una media luna, ¿no? Y ahorita en el momento parece como una pirámide, algo así, ¿no? Y poco a poco vamos a ir rellenando los espacios, y vamos raspando y viendo obviamente los lugares que falta, pero falta bastante todavía, así que, como les repito, es un proceso tardío. Pero una vez que tengamos el molde, ya ese molde nos va a quedar, ¿no? Recuerden que ese es una sola vez. Si desean de este molde, obviamente lo pueden hacer en matriz, si tienen una medida más pequeña, y de la matriz ya sacan los moldes y cuando necesite. Pero mayormente estos pedidos, ¿no?, que digamos que salgan siempre, ¿no?, de vez en cuando. Ya que voy a tener el molde, ya pueden publicarlo también en mis páginas web, en mi WhatsApp, para que los clientes vean que tenemos este modelo grande, ¿no? Como repito, este modelo ya nos queda para nosotros mismos y poder publicarlo, ¿no? Y vamos siguiendo rellenando hasta que tenemos la forma. Vamos rellenando y secando, rellenando y secando.
Recuerden que abajo hay un cartón y miren cómo no se llega a deformar ni nada, ¿no? El cartón no es tan grueso que digamos, ya que si fuera más grueso no se pudiera amoldar un poco con lo que hemos hecho con la cinta, la cinta adhesiva con el plástico film, ¿no? Es un cartón normal y ustedes también lo pueden hacer. Y como ven, no hay necesidad de buscar cartón grueso, ya que dificultaría el moldeo de las macetas, como les explico, ¿no? Así que a gastar menos se puede pedir regalado esa cajita, lo desarmamos y armamos nuestro molde. Este es solo una idea, como muestran en el canal. Todos son ideas y ustedes las pueden mejorar, pueden, digamos, hacerlo de otra forma, y solamente le doy una muestra de lo que se puede hacer improvisando de un molde de la nada, sin tener, digamos, algo parecido, ¿no? Un molde que estamos improvisando de retazos de madera y macetas, digamos, para tener la altura y la base no se hunda, ¿no? Principalmente. Seguimos rellenando y secando, rellenando y secando toda la maceta. Recuerden que también tengo dos videos de cómo hacer medias lunas pequeñas. Esto lo pueden hacer también si desean, practicando en macetas pequeñas. Acá les dejaré un link, o también pueden ver todo, digamos, el proyecto de esto, es lo que es la zona maceta de cemento, en el link que tengo, ¿no? En el link que estaré dejando en las tarjetas por acá arriba. Recuerden que también pueden compartir el video con sus amigos en sus redes sociales, que eso me ayuda mucho a seguir subiendo más contenido más seguido, ya que muchos dicen que, bueno, últimamente no subo tan seguido como antes los videos, ya que a veces el trabajo me tiene un poco ocupado, pero ahí vamos compartiendo. Eso nos ayuda bastante, dándole me gusta, comentando. Eso nos ayuda a que YouTube siga recomendando nuestros videos y así seguir creciendo en esta gran familia, en este gran proyecto que estamos haciendo. Así que ya estamos secando y vamos siguiendo raspando y rellenando también, ¿no? Recuerden que tiene que ser una forma ovalada, y les repito, aunque muchos, imagino las personas que son impacientes, que dirán, bueno, es muy largo el video, mucho cemento se gasta, y en parte, digamos, sí, como les repito, esto ocupa bastante cemento, ya que tenemos que darle la forma redondeada, y es que no es la maceta en sí, esto es un molde. Este molde nos va a quedar, así que no hay pérdida. De acá podemos sacar ya más macetas, o lo utilizamos como una matriz para poder sacar más molde. Esto se hace una sola vez y ya nos queda para nosotros, así que no es una pérdida, ¿ok? Para lo que muchos comentan, eso es una, digamos, si se puede decir, una inversión de cemento que estamos gastando, que ya nos va a quedar para poder después ya, digamos, utilizarlo cuando nosotros queramos. Y repitiendo, vamos secando, y todas las sobritas que nos queden, nosotros vamos recolectando nuevamente el recipiente donde mezclamos, y con eso seguir rellenando las partes que nos quedan. Pero como ven, ya está en su fase final el molde o matriz, así que estamos ya prácticamente en los últimos minutos del video, ya que es súper resumido este video, porque demasiado demora hacer lo que es el molde, por el tamaño y por la cantidad de mezcla que se hace, ¿no? Porque no podemos agregar, digamos, bastante mezcla desde un principio, si se puede decir, ya que se deformaría, ¿no? El peso de la mezcla en sí, en un mismo instante, haría que se hunda lo que es
el cartón o se caigan las maderas, ¿no? Así que se tiene que hacer un proceso poco a poco y vamos dándole la forma a la maceta. Como ven, ya ahí va quedando, ya está. Recuerden que el acabado no es importante acá, ya que es un molde simplemente, o matriz, como ustedes deseen. Y ya el próximo que harán encima, ahí sí va a ser un acabado liso, como ya estamos acostumbrados todos al canal. En el próximo video de acá, una vez que esté publicado voy a sacar el video de la media luna, esta gigante, de cómo sale el acabado y todo, cómo se ve, digamos, ya puesta en el suelo, y nos va a quedar súper bien, se los aseguro, ya que les comento, este es un pedido que tengo para un parque, que me han pedido 3 de estos tamaños, así que espero disfruten toda la información, todo lo que se llega a ver en el video, ¿no? Como repito, es solamente una vez que se hace el molde, de ahí nos queda para siempre. No para siempre, pero sí nos va a durar varios años si lo sabemos cuidar nuestro molde. Así que muchachos y muchachas, espero que les haya gustado el video. Espero que comenten, den like y nos vemos en el próximo video. Espero disfruten en sus casas, con su familia. Buen fin de semana, si lo están viendo un fin de semana. Y que les vaya bien a todos.